¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarles. Vamos en esta mañana a estudiar esta reflexión, este tema que hemos titulado Equipajes ajenos. La cita es Isaías 53:5, no la pierdan, ahí te la vamos a usar más adelante. Eh, saben que hace algunos años eh, nos tocó por allí hacer un recorrido, una excursión allá en la Sierra Tarahumara. Y por ahí cuando se nos hizo la invitación, pues obviamente se nos dan indicaciones, ¿no? De cómo va a estar, ¿no? El recorrido, qué artículos, ¿no? Se requiere que lleves, qué tipo de equipaje también. Entonces, ustedes, bueno, si alguna vez han hecho una caminata así de ese tipo, pues más o menos pueden, o han visto, ¿no? A lo mejor en algún video en la televisión, qué tipo de cosas se requieren, ¿no? Para una aventura de ese tipo, ¿no? Eh, lo que generalmente se recomienda, pues, es viajar, ¿no? O traer un equipaje ligero, ¿verdad? Por obvias razones, ¿no? Para empezar, pues va a ser un recorrido a pie. Eh, el terreno, pues no es muy amigable, ¿verdad? Como para cargar o llevar peso extra, ¿no? O cosas que a lo mejor no son útiles ahí, ¿no? Que no necesitas. Y bueno, llegamos por ahí al lugar. Y por ahí nos percatamos, ¿no? Que por ahí una chica traía lo que no debía traer. Traía sobre equipaje, podríamos decir, ¿no? Traía un maletón, ¿no? Lleno de zapatos, si no me equivoco. Este, de todo tipo, ¿no? De zapatos que obviamente no se iban a utilizar ahí. Sí, ustedes saben cómo son esos terrenos, ¿no? Se requiere un calzado pues especial, ¿no? Para esos lugares, no como si fuese una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, ya se imaginarán, ¿no? El problema, porque bueno, pues todo el mundo agarró sus cositas, ¿verdad? Lo menos que se podía llevar, o más bien traía uno pues lo justo, ¿no? Y obviamente, pues ves a la muchacha que trae, demasiadas cosas, demasiado equipaje, mucho peso, en un terreno, pues, complicado. Eh, la ida, pues, fue un poco más ligera porque íbamos de hacia abajo, ¿no? Una pendiente, así que, pues, casi te vas solo, ¿no? Que te empuja, ¿no? La gravedad. El problema fue el regreso, ¿no? Y obviamente, por ahí entre varios compañeros, pues comenzamos a turnarnos, ¿no? Con aquella maleta, sobre todo le digo en la subida, porque pues era lo más complicado el regreso, ¿no? No recuerdo la distancia, pero fue algo, una anécdota interesante, ¿no? Porque pues ahí entre todos, ¿no? Tuvimos que ayudar con el sobre equipaje, ¿sí? Entonces ahí, aunque creo que la mayoría llevábamos pocas cosas, ¿no? O sea, un equipaje ligero, pues nos tocó cargar un equipaje ajeno, ¿no? Que no teníamos por qué, no era no estaban las condiciones, ¿no? Para eso, pero bueno, tuvimos que aligerar ahí la carga entre todos. Eh, este, Así que bueno, generalmente les digo, pues así es como viaja uno, ¿no? A esos lugares, o lo que cargas, ¿no? Pues son, como se pueden ver, pues cosas muy ligeras, ¿no? Lo necesario, ¿sí? Alguna pequeña mochila, con poca ropa, alimentos, no perecederos, ¿verdad? Busca uno, pues, la comodidad.
¿sí? Y la practicidad. Y bueno, pues en esa situación, lo que le estoy platicando, pues falló, ¿no? Todo, falló todo eso. Eh, Así que, les digo, entre varios por ahí, nos tocó cargar un equipaje ajeno, que precisamente es como lo que dice, ¿no? El título de nuestra reflexión. Y saben que en la Biblia hay una historia, es que ustedes pueden checar por ahí en el libro de Éxodo, capítulo 18, los versículos del 13 al 23. Pueden ustedes, si quieren, ahí ir siguiendo la historia, la vamos a comentar nada más aquí. Eh, Obviamente, bueno, estamos hablando del Éxodo, tiene que ver con Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, el pueblo de Israel. En esta situación, o en este caso, perdón, en esta historia, pues se encuentran en el desierto, de viaje también, curiosamente, ¿no? Este, como nómadas, y saben que dice el relato que Moisés, ¿no? Como líder, eh, empezó a recibir, ¿cómo podríamos decir? Bueno, a la gente, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar toda la problemática que existía en este pueblo, o sea, entre tantas personas, si cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con pocas personas a nuestro alrededor, existen problemas, ¿sí o no? Yo creo que la mayoría lo ha sentido, lo ha percibido, lo ha vivido en sus actividades. O sea, donde quiera que hay más de una persona, existen que roces, problemas, situaciones complicadas, ¿no? Entonces, imagínense, a Moisés lidiando con más de medio millón de personas. Cuántas situaciones, cuántos problemas, cuántos chismes, de todo, ¿no? Y la gente acudía a él, porque era el líder, era de alguna manera también como el juez, ¿sí? O sea, el que por ahí mediaba, ¿no? En las situaciones, pleitos, chismes, de todo, ¿no? Eh, Ustedes se pueden imaginar ¿cómo podríamos decir? Pues ahora sí que la carga, ¿sí? La carga que él comenzó a experimentar. eh, Les digo, es complicado. Yo creo que todos los que han trabajado con gente, con personas, o que han tenido gente a su cargo, saben lo desgastante, ¿no? Que puede ser, ¿no? El estar ahí funcionando, ¿no? Como mediador, resolviendo situaciones, problemas. Este, entonces, por ahí en una ocasión dice el relato que el suegro de Moisés se da cuenta de algo, ¿sí? Dice que él vio que Moisés se fue temprano, ¿sí? Y empezó a atender a la gente, a recibirlos, así como consultando, ¿no? O la gente, perdón, iba a consultarlo a él, como no sé, pues iban a buscarlo como médico, como abogado, como consejero, de todo, funcionaba ahí, o de todo, a todo le hacía, ¿no? Moisés. Y su suegro vio, ¿no? Se fue muy temprano y dice que hasta muy, muy tarde pudo, zafarse, ¿no? Podríamos decir, del trabajo, y empieza a platicar con él, ¿no? Y le dice, oye, noté esto, ¿no? Y Moisés dice, bueno, pues es que así es esto, ¿no? Así son todos los días, es lo que me toca hacer, no hay de otra. Casi le dijo, no, es que no hay de otra, o sea, yo tengo que hacer todo esto, ¿sí? Su suegro le dice, ¿sabes qué? Pero no puedes, o sea, a lo mejor has podido hasta ahorita, ¿no? Pero no vas más adelante no vas a poder. Digo, ¿vas a qué? Le dijo por ahí, vas a desfallecer, o sea, te vas a enfermar, ¿sí? Tanto física como que mentalmente, ¿sí? Y yo creo que él ya estaba notando algo, ¿no? Por algo le llamó la atención. Yo creo que ya lo vio, desgastado, ¿sí? A Moisés. Y le dijo, mira, te voy a recomendar algo, ¿sí?
y él le dijo, ¿no? Dijo, de hecho es algo que Dios ha puesto en mi mente, ¿sí? O sea, Dios por ahí inspiró a este personaje, a Jethro, para aconsejar a Moisés y le dice, mira, tú no vas a poder, necesitas ir delegando, ¿no? Responsabilidad, necesitas escoger para empezar, o sea, gente capacitada, gente capaz, con habilidades, con talentos especiales, que sean entregados a Dios. Por ahí le dio, ¿no?, algunas indicaciones, ¿no? Del tipo de personas que debía él escoger para que le ayudaran en esta labor. Dijo, ponlos a cargo de personas, ¿sí? De tal número de personas, o sea, de miles de personas, de cientos de personas, le dijo, de decenas, etcétera. Me dijo, y eso te va a ayudar. Dice, tú nada más encárgate de enseñarles lo que Dios espera de ellos, lo que Dios quiere de ellos, y deja que los demás hagan ese trabajo. Y sin duda que le agradó la idea a Moisés, ¿no? Porque les digo, yo creo que ya estaba sintiendo, ¿no? El peso de, de llevar cargas que no le correspondían, ¿sí? Cargas, equipajes ajenos, ¿sí? Y no eran pocos, ya vimos, ¿no? O sea, imagínense de todo el pueblo y todos llegaban con quejas, todos llegaban con problemas, con situaciones, inconformidades, etcétera. Así que eh, esto es algo que nosotros podemos aprender, ¿sí? A veces nosotros cargamos, como ahorita en la historia, ¿no? De aquella caminata, o sea, cargamos con equipajes ajenos, ¿sí? Con responsabilidades, con problemas que no nos corresponden, ¿sí? A veces porque tú dices, bueno, es que yo siento la responsabilidad, siento la carga, pero nosotros debemos de ver también por nosotros mismos. Y esto fue lo que le hizo ver, ¿no? Jethro a Moisés, ¿sí? Le dijo, ¿sabes qué? Yo ya te veo que cansado, te vas a enfermar o ya te estás enfermando y no vas a poder. Va a llegar un punto en que le digo, vas a tronar, ¿sí? Así que aquí vemos una muy importante lección, ¿no? Para nuestras vidas. Porque, miren, existe una situación, y de hecho en la psicología no se maneja, por ejemplo, este término del equipaje ajeno, a las cargas emocionales que nosotros nos echamos o alguien nos echa, pero generalmente nosotros mismos las decidimos tomar, ¿no? O sea, aunque alguien nos las esté cargando, nosotros decidimos al final. O sea, es una carga, dice aquí, emocional por otros. ¿Y qué es esto del equipaje ajeno? Bueno, dice, se refiere a la dificultad de gestionar las propias emociones, ¿sí? Cuando se está expuesto a las emociones de los demás. Esto se da pues con cierto tipo de personas, ahorita vamos a ver algo, porque a lo mejor usted dice, bueno, no, eso como que no, nunca lo he sentido, ¿no? Pero cuando tú estás, dice, expuesto a las cargas de otros, eh, esto puede llegar a suceder. Y esto empieza, dice aquí, a dificultar que tú gestiones tus propias emociones, tus propias broncas, como decimos, tu propio equipaje, ¿sí? O sea, no te haces cargo de ti mismo, pero quieres, como hacerte cargo de las cargas de otros, ¿sí? Dice, especialmente si esas cargas o esas emociones, dice, son intensas o negativas, que generalmente eso es lo que pasa, ¿sí? Dice, esto puede manifestarse como una absorción de emociones ajenas, ¿sí? O sea, yo empiezo a absorber tus emociones, ¿sí? Tus cargas, tus problemas, tus preocupaciones, tus quejas. Las empiezo a hacer como mías, dice aquí. Las sientes ya como tuyas, dice, y es una sensación, dice, de agotamiento emocional. Eso, o sea, a eso nos lleva. Y esto es lo que le estaba pasando a Moisés,
¿sí? Porque se imaginan cuántos problemas no tendría Moisés, o sea, él en lo personal, como líder del pueblo de Israel. Cuántas dudas, cuántas, decepciones, cuántos corajes, bueno, un montón de emociones, ¿no? Que él tenía que enfrentar, o sea, porque ese era lo que estaba él viviendo, ¿sí? Más aparte, la de fulanito, sutanito y, o sea, todo el pueblo, ¿se imaginan? Y esto le empezó como decimos, a cobrar, ¿no? Factura. Su suegro se da cuenta y bueno, le da esta recomendación. Y dice aquí que esa sensación de agotamiento sucede, dice, por intentar, dice aquí, constantemente apoyar y consolar a otros, o sea, resolverles la vida a todo el mundo. ¿Qué les parece? Como lo que Moisés estaba viviendo. ¿Qué puede causar esto? Bueno, dice aquí, hay algo que se le llama hiperempatía. Nosotros sabemos lo que es la empatía, ¿no? O sea, decimos, es como ponerte en el lugar de otros, ¿no? Sentir lo que está sintiendo el otro. Dios nos llama a eso, ¿no? A ser empáticos, por ejemplo. Pero la hiperempatía, eso de hiper nos da la idea de que, de algo que va más allá, ¿sí? Algo más allá de la empatía, donde ya no hay un equilibrio, ¿no? En esto, o sea, perdemos como el control y cuando somos empáticos, obviamente, nos duele lo que los demás sienten, ¿sí? O al menos los que tenemos ahí cerca, ¿no? Este, o sea, sentimos que pena, nos vemos movidos a ayudar o motivados a ayudar a otros. Y eso es algo que Dios nos pide, ¿no? Pero la hiperempatía, les digo, tiene que ver con ya una pérdida del control de la empatía, de esta emoción, ¿sí? Que Dios puso en nosotros. Pero si se descontrola, nos puede causar un problema. Y nos lleva a esto, ¿sí? Es decir, que ya no puedo yo poner un límite a esto y a cualquiera que se me atraviesa quiero resolverle la vida, así literalmente. Y empiezo a cargar, como ven aquí ustedes en esta imagen, equipajes ajenos. O sea, yo tengo mis broncas, mis problemas, pero me echo los de qué, los del vecino, los de mi mamá, los del niño, los del perro, los de, no sé, los de mis compañeros de trabajo, los de los hermanos de la iglesia y así, o sea, con el que se me ponga enfrente. Y no nada más que me echo esa carga, sino que empiezo o sea, quiero resolverlas, o sea, ese es el detalle, ¿no? Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pues es una buena emoción, ¿no? El querer resolver, bueno, sí, pero cuando porque esto empieza a dañar tu vida, ¿no? O sea, en todo sentido, o sea, física, emocionalmente, hasta espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a descuidar, ¿sí? Nuestro propio, nuestra vida, ¿no? Nuestro entorno. Esto, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, esto le sucede a muchos pastores, por ejemplo, ¿sí? Que al tener la carga, como en el caso de Moisés, ¿no? Por ejemplo, de una iglesia, de una congregación, obviamente, pues, si es un buen pastor, va a intentar que colaborar, ayudar, resolver, ¿sí? Este, y en ese afán empieza a descuidar su vida, empieza a descuidar a su familia, a sus hijos, y bueno, se vuelve un desastre, ¿no? Un caos. Y al último tampoco ayudamos a los demás, a los que queremos ayudar tampoco los ayudamos porque ya no damos para más, ¿sí? Puede ser también otra causa, puede ser la dependencia emocional, es decir, que como para sentirnos útiles en el mundo, en la vida, en la iglesia, en el trabajo, donde sea, queremos ayudar a todo el mundo, ¿sí? Para sentirnos valorados, para sentirnos útiles, para sentirnos, eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de alguna manera que valemos, ¿no?
Y eso es dependencia emocional, o sea, dependemos de esa sensación porque si no sentimos que pues no somos nada, ¿sí? Y otro, que es lo que ahorita acabamos de mencionar, son los roles de cuidado, es decir, cuando tú tienes una responsabilidad especial, cuando tratas con gente, esto puede llegar a suceder. ¿A quién le sucede? Ahorita les comentaba, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, a los pastores, a un psicólogo que constantemente está recibiendo ¿qué? Las broncas de todo mundo, ¿sí? A un médico, a un maestro, aquí hay varios maestros, ¿no? Este, mm, a los padres, ¿sí? Eh, o sea, es la gente que es como que la que tiene más este tipo de situaciones, ¿no? Un líder, ¿no? Un jefe de una empresa o líder, ¿no? De algún área, está en riesgo de esto. O sea, de hecho todo el mundo, ¿no? Porque incluso, este, mm, es decir, cuando tú te empiezas a sentir ya responsable, ¿sí? Por alguien. Por ejemplo, hay niños, por ejemplo, que empiezan a a sufrir de esto, ¿sí? Y tú dices, ¿como un niño? Sí, porque a lo mejor sus papás trabajan, ¿sí? Sus papás no están y este niño tiene hermanitos más pequeños, ¿sí? Y entonces este niño empieza a sentir que la carga de que le toca a quién, a los papás, ¿sí? Y ahí está el niño cambiando pañales del hermanito, haciéndole de comer, etcétera. Entonces, a eso se le llama aquí los roles de cuidado, o sea, cuando tenemos gente como a nuestro cargo, ¿no? Entonces, bueno, estas son al menos las principales causas, ¿sí? De que estemos cargando equipaje ajeno, ¿sí? Hay también ya, por ejemplo, ciertos tipos de personalidades que tienden mucho a esto, ¿no? También. Pero bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de que esto nos esté sucediendo? Pues más o menos ustedes yo creo que pueden deducir, ¿no? Ya se empieza a notar en aquella historia que vimos ahorita de Moisés, su suegro algo vio en él, ¿no? Luego lo vio ojeroso, delgado, no comía bien, más canoso, ¿no? Que hacía poco tiempo. Entonces, hay signos y síntomas, ¿no? Uno de ellos, como dice por aquí, es el agotamiento emocional, ¿sí? O sea, ya de que no traes ganas de nada, ni de levantarte casi. Y a lo mejor tú dices, "Oh, pues sí, pero pues no tengo yo muchos problemas, ¿no?". Bueno, todos tenemos, ¿no? Situaciones, pero tú puedes decir, bueno, pues tampoco es como para tanto. Y a veces no sabemos ni por qué nos sentimos así, porque decimos, pues no, ahorita no tengo tantas broncas, ¿no? Como para sentirme así. Ah, no, no las tienes, pero tienes las de quién, las del amigo o la amiga, tienes las del vecino, tienes las de tu mascota, tienes las de la iglesia, aunque tú no tengas así en lo personal. Y esto te empieza como decimos, a chupar la energía, ¿no? Y ya no tienes ganas de nada, no rindes, ¿sí? En tus actividades. Obviamente hay síntomas físicos, ¿sí? Muy relacionados, por ejemplo, con los síntomas que ustedes conocen del estrés, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, un aumento, por ejemplo, en la presión arterial, ¿sí? Mareos, obviamente el cansancio, dolores de cabeza, eh, a veces, temblores, ¿sí? O sea, se empiezan a manifestar ya en el cuerpo también. eh, o sea, el cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Ante esa presión hay poca concentración, ¿sí? Como decíamos ahorita, ya no rendimos, o sea, si estoy en mi trabajo, se me olvidan las cosas, me equivoco, si son, por ejemplo, si mi trabajo tiene que ver con cosas de precisión, que requieren precisión, empiezo a regar, ¿no? Cada rato. Cambios de humor, ¿sí? O sea, ando de genio y luego de repente estoy risa y risa.
pero la gente lo nota, ¿no? Porque dice, pues, ¿qué le pasa, no? Cambios así muy bruscos, ¿no? De humor y aislamiento social, o sea, empiezo ya como que también a retraerme, o sea, a evitar a las personas como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, empiezo a quedarme encerrado, ¿no? En mi mundo y la autoestima también empieza a deteriorarse, ¿sí? ¿Por qué? Pues es una consecuencia, porque como estoy tan centrado en los demás, en lo que les pasa a todo mundo, me empiezo a descuidar mi persona, ¿sí? Mi vida, mis cosas, y eso nos da a entender de que no nos queremos tanto, ¿sí o no? O sea, quiero más a todo mundo y quiero resolver la vida, pero no hago nada por mí. Y a veces aquí nosotros confundimos, ¿no? Sobre todo el cristiano, porque decimos, bueno, Dios nos llama a ser empáticos, a ayudar, ¿sí o no? En lo que sea posible, ¿no? Pues aligerar cargas, eh, ayudar, ¿no? A las personas. Eso es algo que a Dios le gusta, que Dios quiere, y entonces tengo que resolver la vida a todo el mundo, ¿sí? Pero también Dios dijo, ¿sí? Que debemos de amar a nuestro prójimo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Amar al prójimo, porque decimos, es que Dios dijo, ¿no? Que hay que amar al prójimo. Y ahí estamos desgastándonos, ¿no? Pero también dijo ahí, o dijo Jesús, o completó la frase con, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tiene que haber un qué, un equilibrio, ¿sí? No dijo, fíjense bien, y esto es interesante, o sea, Jesús no dijo, tienes que amar más a tu prójimo que a ti mismo, que eso es en lo que cae esta situación, ¿no? Aquí encaja. Amo más a todo mundo que a mí mismo, ¿sí? El otro extremo sería amarnos más a nosotros mismos que a otros, que al prójimo. Y también Jesús habló de eso, ¿no? O sea, no podemos nada más pensar en quién, en yo nada más, ¿no? En el yo. Yo, primero yo, y luego yo, después yo, y si queda tiempo, pues también yo, ¿sí? Eso tampoco le agrada a Dios. Entonces, si se fijan, lo pone al mismo nivel Jesús. Dice, tienes que amar a tu prójimo, sí, pero tiene que ser al mismo al parejo, al mismo nivel que te amas a ti mismo, ¿sí? Entonces, esto es algo que a lo mejor nunca habíamos reflexionado, ¿no? Porque siempre como que nos queda esa frase, ¿no? Hay que amar al prójimo, ¿sí? Entonces, yo como cristiano, pues esa es mi carga, mi tarea en este mundo. Y a veces me descuido a mí mismo, descuido mis cosas, mi trabajo, descuido mi familia, mis hijos, todo, ¿sí? Y Dios no quiere eso, o sea, quiere que exista ese equilibrio, ¿sale? Entonces, estos son algunos síntomas de esta situación. Y bueno, podemos aquí, a lo mejor podemos ir a caray, tengo ahí varios, ¿no? Varios puntos, entonces es un signo de alarma, ¿no? Y que debemos de hacer un alto. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Porque a lo mejor dices, caray, creo que yo estoy padeciendo de esto, ¿sí? Creo que me estoy echando equipajes ajenos, ¿no? Más de lo que debo. Bueno, primeramente dice aquí, tenemos que poner límites, ¿sí? Decir, bueno, te ayudo, pero hasta aquí nada más, ¿sí? O sea, no te voy a resolver todas tus broncas, toda tu vida, te voy a ayudar, pero, o sea, Dios quiere que ayudemos, sí, pero vamos a poner un límite, ¿sí? Este, la autocompasión, dice aquí, tenemos que practicar la autocompasión. ¿Qué es esto? Así como siento compasión de todo mundo, ¿sí? Del que se me atraviesa, debo de sentir también compasión por quién, por mi persona. De hacer un alto y decir, a ver, ¿cómo estoy yo? Porque ya vi las broncas de todo el mundo, pero ¿cómo está mi vida? ¿Sí? Y yo también necesito esto, que a lo mejor nunca hemos practicado, ¿no? La autocompasión. Y no quiere decir sentir lástima de ti mismo, ¿sí? Porque a lo mejor lo confundimos, ¿no? Sino, así como quiero yo ayudar a todo mundo,
también debo de tener la capacidad, la necesidad de ayudarme a mí mismo. ¿Sí? Necesitamos también en muchas ocasiones de ayuda profesional, buscar ayuda profesional, porque a lo mejor esto ya nos rebasó, ¿sí? Porque esto se hace también como una especie de vicio, ¿sí? Este, nos acostumbramos a esto y cuesta trabajo, así como cualquier vicio, cuesta trabajo dejarlo, ¿sí? Y poner límites. Entonces, si hasta ahorita yo tengo la capacidad de poner límites, bueno, ahí la llevamos. Pero si de plano no, o sea, que por más de que digo, no, ya voy a hacer, a calmarme, ¿no? En este asunto, y no puedo porque se me atravesó ahí otra persona y otra vez ahí voy, ¿sí? A echarme cargas de la gente. Entonces, sí ya necesito ayuda profesional, ¿no? Eh, Necesitamos poner atención, aquí dice, a nuestra salud física y emocional, hacer algo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en cuanto a la cuestión emocional, bueno, puede ser el buscar ayuda profesional, ¿sí? El, y espiritual también, el hacer ejercicio, el dormir bien, el alimentarme bien, porque cuando estamos echándonos cargas ajenas, todo esto se descuida. O sea, no tengo tiempo, por ejemplo, que digas, ay, para dar una caminata, un paseo relajante. No, no hay tiempo de eso porque tengo el pendiente de que hay que ayudar, que hay que resolver esto de otras gentes, porque ni siquiera son mis problemas, ¿no? No como bien, no duermo bien, por obvias razones. Y bueno, necesitamos poner atención a esto, ¿sí? Tenemos que empezar a rodearnos, dice aquí, de personas positivas. Eh, y no quiere decir que a lo mejor las personas de las que me rodeo son malas, ¿sí? No estamos diciendo eso. Sino que cuando hablamos aquí de personas positivas, quiere decir que sea gente, ¿sí? Que más bien me llene de energía, ¿sí? Que me ayude a cargar las pilas, como decimos, y no que me desgaste, que generalmente eso pasa en este tipo de situaciones. O sea, la gente de la que me rodeo son personas, fíjense, a lo mejor les dan bueno, van a, a decir, ah, ok, a lo mejor estoy haciendo esto, ¿no? Estoy cayendo en esto. O sea, es gente que, por ejemplo, cuando tú le preguntas, oye, ¿y cómo has estado? Cuando te lo encuentras. Normalmente cuando tú le preguntas cómo estás a alguien, ¿qué decimos así? Lo más común, ¿qué decimos? Ah, muy bien, ¿y tú? A lo mejor la persona tiene algún problema, la ha pasado mal últimamente, pero aún así decimos, estoy bien o he estado bien, ¿sí? O ay, más o menos, ¿no? O sea, no me quejo, decimos. Pero las personas negativas, ¿sí? Que les digo, no quiere decir que sean malas personas, pero si esto se vuelve como un común denominador en mi vida, en mi entorno, esto sí nos va a causar problemas. Este tipo de personas, cuando tú le dices, oye, ¿y cómo estás? Te dicen, a lo mejor sí te dicen bien, y luego de repente te dicen, bueno, y cuando te dices, bueno, quiere decir que ahí viene que, viene la queja, ¿no? Es que mi esposo, es que los niños ya no los aguanto, y esto y lo otro, y tú empiezas a que, como ya tenemos esta tendencia nosotros a que ayudar de esa forma, a tratar de resolver la vida de todos, empiezo a absorber, como vimos ahorita, los problemas, ¿no? De la persona. ¿Y cómo has estado? Anda, ¿para qué te cuento? Decía. No sé si han escuchado, ¿no? Este tipo de personas. Espero que no sean de este tipo de gente ustedes, porque tendemos a succionar la energía de la gente, ¿sí? O sea, los desgastamos cuando somos así. Y no quiere decir que en algún momento no nos desahoguemos con alguien, ¿sí? O que no sirvamos para que alguien se desahogue con nosotros, ¿sí? Pero como les digo, o sea, si esto es el diario, ¿sí? Y me empiezo a rodear de gente así de este tipo,
O sea, voy a acabar envuelto aquí en esta situación, ¿sí? Entonces necesitamos como cambiar de qué, de entorno, de personas. O sea, no quiere decir que ya no les voy a hablar a los demás, sino que procure rodearme de gente positiva, ¿sí? Que no todo lo que hable sea que quejas y quejas, así como le pasó a Moisés, o sea, toda la gente que llegaba no venían a darle buenas noticias a Moisés. Oye, ¿qué crees? Mira esto. No, no, no. O sea, venían con cargas, ¿sí? Y que comenzaron a aplastarlo a él, ¿sí? Y tenemos que aprender, y aquí necesitamos a lo mejor también ayuda profesional, necesitamos leer, necesitamos informarnos, necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones, ¿sí? O sea, primeramente las nuestras, porque aquí la tendencia es tratar de gestionar las de todo mundo, necesitamos las nuestras. Y entonces tenemos que, como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Empezar a aligerar nuestra carga, el equipaje, ¿sí? Y empezar a ver, como estamos viendo aquí, qué cosas nos están estorbando, qué personas también puede ser, ¿no? Qué situaciones y decir, va para afuera, ¿sí? Así como cuando viajamos, ¿sí? Que de repente vemos que no cierra la maleta, ¿qué hacemos? A sacar, ¿no? Decir, bueno, pues voy a dejar esto, ¿no? Este, o a veces en los aeropuertos, ¿verdad? Sobre todo, te dicen, ¿sabes qué? Traes sobre equipaje, no puedes continuar así, ¿no? O sea, o pagas una multa, ¿no? ¿Y qué hace mucha gente? Bueno, pues empieza a lo mejor a tirar cosas, a dejarlas, otros se echan ropa encima, ¿no? Para aligerar la maleta. Entonces tenemos que hacer esto también nosotros en nuestra vida. Aquí Dios creo que es el que funciona, ¿no? Como ese filtro, como en los aeropuertos, ¿verdad? Que te dicen, a ver, hasta aquí, no más. Y creo que Dios es el que es un buen filtro, ¿no? Es el que nos dice, ¿sabes qué? Como le pasó a Moisés, ¿no? Fue Dios a través de su suegro el que le dijo a Moisés, ya, párale, necesitas cambiar tu rutina, ¿no? Tienes que hacer un alto aquí. Entonces Dios también nos lo dice, ¿sí? A veces lo hace a través de nuestro mismo cuerpo, ¿no? Porque empezamos a sentir cosas que decimos, ah, caray, esto no lo sentía hace unos días, porque el cuerpo que nos habla también. Entonces a veces Dios permite, ¿no? Que ya mi cuerpo empiece a gritarme para, hacer un alto, ¿sale? Gálatas 6:2 nos dice por ahí que nosotros, o es el consejo, ¿sí? Y aquí es donde les digo, a veces nosotros como cristianos nos confundimos porque dice Pablo por aquí, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y decimos, ah, caray, entonces aquí me están diciendo que no me eche cargas ajenas y Pablo me dice que tengo que sobrellevar las cargas de los otros para cumplir la ley. ¿Y a quién le hago caso? Decimos, pues, ¿qué dice la Biblia, no? Y Dios dice, y que hay que amar al prójimo, y que hay que ayudar, y que esto y lo otro. Y entonces malinterpretamos. Miren, aquí hay algo interesante. Cuando Pablo menciona la palabra cargas, que dice, sobrelleven las cargas de los otros, usa esta palabra, portia, cuando usa la palabra cargas, y dice que esta palabra, dice, por ahí si vamos a la definición, portia, son cargas pesadas, dice aquí, fardos o pesos que son difíciles de llevar por una sola persona, ¿sí? O sea, es algo que sobrepasa a alguien, ¿sí? Y dice aquí, y es una carga que otros pueden ayudar a soportar, que pueden aligerar, ¿sí? Entonces, cuando dice Pablo ahí de sobrellevar, no quiere decir échate la carga del vecino, de tu hijo, de tu abuelita, no. Dice, aligérala. ¿A qué se refiere esto o qué tipo de cargas pueden ser? Por ejemplo, Pablo, ahí, si nosotros leemos en el versículo anterior, habla de cuando una persona cae.
en la vida espiritual, ¿sí? Y cuando nosotros caemos, cuando le fallamos a Dios, dice ahí Pablo, la persona cae, ¿sí? Y empieza, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Empezamos a cargar un peso, ¿sí? La culpa, la angustia, el remordimiento por lo que hicimos, ¿sí? Entonces, dice Pablo, dice, los que son espirituales, dice, restauren a esa persona, aligeren esa carga. ¿Qué hacemos normalmente cuando cae alguien? ¿Qué hacemos? Pues le echamos más carga, ¿no? Porque empezamos, mira, y eso que esto, y sáquenlo de la iglesia, y empezamos, ¿no? Y le echamos más que, le aumentamos la carga, ¿sí? Y Pablo dice, aligérenla, ¿sí? Ya de por sí está llevando un peso, ¿no? Y tú le vas a echar más. Dice Pablo, ustedes que son espirituales, aligérenle esa carga. Y sobrelleven, dice, las cargas de los demás. Entonces aquí está hablando de cosas espirituales, ¿sí? Que obviamente dice esto sobrepasa al ser humano, ¿no? Una carga espiritual. Y que únicamente a través de Dios, y obviamente Dios va a utilizarte a ti, es lo que Dios quiere, para aligerar esa carga, ¿no? Que la gente sienta que puede seguir adelante, que hay una mano que lo va a levantar, que tiene ahí un hombro, ¿no? En quien apoyarse. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Porque más adelante, por ahí en el versículo 5 si ustedes pueden leer, dice, hay una, hay otra declaración que dice, porque cada cual, dice, llevará su propia carga. Y parece que está loquito Pablo, ¿no? Porque dice, anteriormente dice, sobrelleven las cargas de otros, y acá dice, cada quien paso santo, ¿no? Cada quien va a llevar su propia carga. Aquí en este versículo, aunque para nosotros está usando las mismas palabras, Pablo usa otra palabra cuando habla de carga, ¿sí? Y usa esta palabra que es strategmata, ¿sí? Si se fijan, pues no se parece a la otra que vimos por aquí, portia. Entonces estamos hablando de otro tipo de carga, ¿no? ¿Qué es strategmata? Es una carga, dice aquí, o responsabilidad individual, algo que cada persona debe llevar por sí misma. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, tú tienes cargas, como vimos ahorita. Por ejemplo, tienes la carga de tu trabajo, ¿sí? Y esa no la puede llevar nadie. O sea, yo no voy a echarme la carga de tu chamba, ¿sí? Tienes la carga de tu familia, tus hijos, de tu mamá, que lo estás cuidando. Tienes la carga de, ¿qué podría ser? No sé, alguna situación familiar, ¿sí? Que obviamente necesitas que sobrellevar, ¿sí? O llevarla tú. O sea, tú no se la puedes echar a otros, ¿sí? Tienes la carga, por ejemplo, por ejemplo, en el sentido espiritual, de gente que te rodea, por ejemplo, que quiere conocer a Dios, ¿sí o no? Muchos tenemos esa carga, ¿no? Dices, es que tengo un amigo que le estoy enseñando, que quiere aprender de Dios, que lo invito a la iglesia. Y a veces nosotros estas cargas se las echamos a otros, ¿sí o no? Dices, que el pastor lo visite, que el pastor le enseñe, que pues es tu carga, ¿sí? Entonces, hay cargas que Pablo la define aquí como estrategmata, que es tu carga personal y nadie más la puede o la debe llevar. Y este tipo de cargas son las que nosotros acostumbramos echarnos encima muchas veces o echarle a otros, porque también está el otro caso, ¿no? Porque yo como soy bien, como decimos, bien concha, pues que el otro lo resuelva, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, si alguien, tengo un amigo que está interesado en aprender de Dios y yo digo, pues, al hermano tal de la iglesia le gusta enseñar y le gusta dar estudios bíblicos. Oye, hermano, ahí le encargo a mi amigo.
¿sí? Esa es tu carga, ¿sale? Entonces tampoco es bueno que nosotros se la echemos a otros, ¿sí? Ahorita estábamos hablando de tomar cargas, ¿no? Ajenas, pero también está el caso, ¿no? De aventarle a todo el mundo, ¿no? Mis cargas y yo muy, muy a gusto, caminando por la vida, ligero, ¿sí? Y estoy cargando a los demás. Entonces, este tipo de carga estrategmata es la que nos daña a nosotros, porque son cargas que les tocan a otros, ¿sí? Lo que Dios nos llama a hacer es, sí, echarnos una carga de este tipo, porque cargas espirituales, ¿sí? Y no quiere decir que me voy a echar la culpa del otro, o sea, en las cosas espirituales, sino que Dios quiere que aligere, ¿sí? La carga de otros, o sea, que les ayude a levantarse, ¿sale? Entonces, tenemos que entender la diferencia, ¿sí? En nuestras Biblias, en nuestro idioma, pues decimos, pues dice ahí cargas, así que cada quien se imagina cosas, ¿no? Y decimos, ah, pues esto es lo que Dios quiere. Pero como vemos, cuando vamos por ahí, cuando profundizamos en los textos, encontramos cosas muy interesantes, como lo que acabamos de ver, ¿sí? Miren, y hay algo que, bueno, decíamos aquí, son cargas que cada quien tiene que llevar, ¿no? O sea, tú tienes que llevar la carga de familia, tus cosas, tu trabajo, tu estudio, ¿sí? Tus proyectos, y que nadie más puede llevarla o debe de llevarla. Hay por aquí unos detalles en la vida de Jesús que vamos aquí a analizar rápidamente, eh, donde nos damos cuenta cómo Jesús se echó cargas, ¿sí? Empezó a cargar equipaje ajeno. Durante todo su ministerio, nosotros podríamos deducir que Jesús era este tipo de personas, ¿no? Que se echaba la carga de todo mundo, ¿no? Los equipajes de todo mundo. Porque vemos como él dice, o dice la palabra de Dios que donde quiera que él llegaba, ayudaba y que no dejaba pasar que necesidad alguna, ¿no? Sin que él pudiera hacer algo y este, él actuaba, ¿sí? Eh, es lo que se nos cuenta por ahí, ¿sí? Pero saben que Jesús a lo largo de su ministerio mantuvo el equilibrio, ¿sí? Y aplicó muy bien lo que él mismo dijo de amar al prójimo como quien, como a él mismo, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, cuando él se alejaba de algunos lugares y les decía a sus discípulos, necesitamos darnos unas vacaciones, ¿sí? Necesitamos descansar, ¿se acuerdan? Muchas veces lo hizo y se los llevaba por ahí a relajarse, ¿sí? Porque había demasiada carga de otros, no, no era de ellos, era de otros. Y Jesús tenía que hacer un alto y Jesús dice que muchas veces tenía que despedir a la gente, ¿se acuerdan? Hay relatos donde dice Jesús tuvo que despedirlos, o sea, ya no podía más físicamente. Necesitaba dormir, necesitaba comer, era un ser humano, ¿sí? Entonces Jesús supo nivelar el amor al prójimo con el amor propio. Y cuando él notaba que esto ya le estaba afectando mentalmente, espiritualmente, físicamente, tenía que, tenía que hacer un alto, ¿sí? Sin embargo, eh, hacia el final de su ministerio, eh, poco tiempo antes de que él muriera, notamos algo, ¿sí? Si nosotros somos observadores, notamos algunos detalles, perdón,
Eh, por ejemplo, aquí, miren, dice, ustedes van a recordar esta historia, cuando, cuando muere su amigo Lázaro, ¿sí? Bueno, era una carga, ¿no? Como nos puede suceder a todos, ¿verdad? Eh, y dice por ahí el relato, hay una frase, ¿no? Muy conocida que dice que Jesús lloró cuando llegó ahí a la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Dice que lloró y toda la gente, este, dice que comentaban ahí entre ellos, diciendo, oye, de verdad que amaba, ¿no? A Lázaro, porque lo vieron cómo lloró, ¿no? Aparte. Pero miren lo que nos dice por aquí en el libro Deseado de todas las gentes. Dice Jesús o Cristo, dice, no lloró solo por la escena que tenía ahí, porque al fin y al cabo Jesús iba con un propósito, ¿se acuerdan? Iba a resucitar a Lázaro. Entonces podemos decir, bueno, y entonces para qué lloró? Si estaba a punto de sacarlo de la tumba de Lázaro. Obviamente él sentía pena por las personas que estaban ahí, sus amigos, ¿sí? Las hermanas de Lázaro, él las veía que estaban pues mal, ¿sí? Y esto también le dolía a él, pero dice, no solo lloró por la escena, ¿sí? Eh, dice, descansaba sobre él, fíjense bien, o sea, traía una carga. Dice, traía sobre él el peso de la tristeza de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, vio, fíjense bien, como que dice que tuvo ahí como una especie de visión, vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios a través de que de toda la historia. Y como sabemos, y Jesús lo entendió ahí, ¿no? Y no que lo entendió, sino que lo percibió así en carne propia, que la paga del pecado es la muerte. Y sin duda que Jesús se transportó, ¿no? En la historia y vio la muerte de no sé cuánta gente, ¿sí? El dolor que causa la muerte. Dice, vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. O sea, desde Abel, fíjense bien, como que se le vino a la mente, ¿no? Desde Abel, toda la historia y probablemente hasta el futuro, o seguramente, toda la muerte, más bien el efecto, la causa, el dolor de la muerte, ¿sí? Entonces no nada más era lo del momento, ¿sí? Sino que él traía, dice aquí, una carga de, dice aquí, de tristeza, dice aquí, de cuánto tiempo, dice aquí, de toda la historia. Y entonces aquí podemos decir, aquí como que ya se desequilibró eso, ¿no? Ese equilibrio que él tenía se desbordó, ¿no? Se salió de control. Y sí, porque saben que se estaba acercando el momento de su muerte. Entonces, se le estaba acabando el tiempo a Jesús. Y sobre todo esos últimos días de su vida, obviamente fueron los más complicados. Y fue donde él empezó a sentir el peso del equipaje ajeno, ¿sí? No nada más cuando estaba en la cruz, sino desde antes, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿sí? Aquí ya se empezó a desnivelar ese equilibrio que él tenía, ¿sí? Y lloró de una manera que todo el mundo dijo, oye, realmente lo amaba a Lázaro, ¿sí? Pero nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando por su mente. Dice, mirando a través de los años venideros, ¿sí? Hacia el futuro, dice, vio los sufrimientos y el pesar y las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. A lo mejor te vio a ti,
cuando sufriste una pérdida. Y él le comenzó a sentir ese dolor, esa pena. Dice, y su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos, de todos los países y épocas, etcétera. Fíjense desde qué momento empezó a sentir esto Jesús. Esto sucedió un poco antes de su muerte, algunos días. Entonces, en la medida que se acercaba el momento, el peso de pecado, el peso de nuestro equipaje, comenzó a ser mella en él, ¿sí? Los ayes, dice aquí, de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma. O sea, todas nuestras cargas, nuestros dolores. Dice, y la fuente de sus lágrimas estalló. Podemos imaginarnos de qué manera lloró Jesús en esta ocasión. O sea, no se le salió una lagrimita, no estaba sollozando, ¿sí? Dice, estalló en llanto, mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Y no nada más la de él, sino quería aliviar la de todos, ¿sí? Como, como a veces nos pasa, ¿no? Como estábamos platicando. En otra ocasión, dice aquí, cuando ustedes van a recordar cuando Jesús lloró, no con la muerte de Lázaro, o en la ocasión de la muerte de Lázaro, unos días después, cuando está por ahí a las afueras de Jerusalén, ¿recuerdan? Nos narra la Biblia que volvió a llorar. Si se fijan, esto ya era que casi a diario, ¿sí? Porque estos fueron ya los últimos días de Jesús. Y otra vez dice que Jesús lloró y lloró también de una manera que llamó la atención, ¿sí? Dice, cuando el corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios, entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador. O sea, aquí esto es muy interesante lo que dice aquí y muy triste, porque dice que llega un punto en que dice, esa vocecita que escuchamos ya no se escucha más. Dice, cesan las reprensiones, cesan las amonestaciones y dice aquí, en aquella ocasión, las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. O sea, no nada más lloró por Jerusalén, lloró por todos los que de alguna manera le hemos rechazado su llamado, sus consejos, sus amonestaciones. ¿Y se acuerdan cómo dijo Jesús? Le dijo, ¿cuántas veces he querido que juntarlos? Dice, como la gallina junta sus polluelos, pero no que, no quieren. Y en esa ocasión Jesús lloraba porque era el último, digamos que el último llamado para su pueblo. Y sabía lo que venía sobre Jerusalén algunos años adelante, ¿se acuerdan? Venía la destrucción y ya no iba más a interceder por ellos. Lo habían rechazado. Pero no nada más lloró por Jerusalén. Dice aquí que empezó a sentir la carga, dice aquí, de los pecados de todos los tiempos. Entonces, si vemos, ya les digo, ese equilibrio que siempre había mostrado Jesús y que sabía dónde pararle, ¿sí? Cómo hacer un alto, cómo recuperarse, parecía que ya iba en picada, ¿sí o no? Sus emociones, porque no había pasado mucho de lo de Lázaro, o sea, habían pasado unos días y otra vez, pues aquí, sus discípulos, ¿no? Lo dejan registrado y otra vez les llama la atención porque lo ven llorar otra vez de una manera que no lo habían visto, ¿sí? Entonces lo veían que que se estaba quebrando, ¿sí? Como ser humano. Eh, y tenemos otra ocasión,
donde, ustedes recuerdan por aquí con esta imagen, cuando estaba por ahí en el huerto, dice, mientras el Hijo de Dios, esto ya fue la noche que lo aprendieron, ¿sí? O sea, unos días después, o sea, todo sucedió como que en los mismos días, en la misma semana, ¿sí? Y les digo como, ya fue algo muy que, ya recurrente, el llanto, ¿sí? De que ya no podía más Jesús. ¿Sí? Dice, mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, dice, a causa de la agonía de su espíritu, podemos imaginarnos cómo era su aspecto, ¿no? Ya se le notaba algo, o sea, algo que no estaba bien, ¿sí? Físicamente. Dice, a causa de su agonía, brotó de sus poros, o brotaron de sus poros sudor, dice, como grandes gotas de sangre. Y ahí fue donde dice, le rodeó el horror de densas tinieblas. Y si ustedes leen por ahí más detalles, dice cómo Satanás empezó a trabajar en su mente, ¿sí? Haciéndole ver lo malo que era el pueblo de Israel, pero también lo malo que eres tú, ¿sí? Porque también lo llevó al futuro, ¿no? Dijo, ah, ya viste también a fulanito, ¿y para qué vas a morir por ellos? No vale la pena. Míralo cómo son, mira lo que hacen. Y eso que son cristianos, y eso que es tu pueblo, y eso que, sí, estás loco, le dijo. Y esto que le pasó a Jesús aquí ya es un signo, una señal de una gran angustia, presión, porque esto, aunque no es muy común, es algo que sucede, que es algo que se le llama eh, hematoidrosis, si no me equivoco, que es cuando los vasitos sanguíneos se rompen, ¿sí? Los vasitos que están por ahí en las glándulas sudoríparas se rompen y se mezcla la sangre con el sudor, literalmente, ¿sí? Pero eso es algo ya, casos muy extremos, y a Jesús le sucedió, ¿sí? Por cargar equipajes ajenos, ¿sí? El detalle es que a eso venía Jesús, ¿sí? Tú no naciste para eso, ¿sí? Jesús nos llamó a aligerar cargas, no a cargarlas completas, como vimos ahorita en Gálatas, ¿sí? Hay cargas que tú tienes que llevar, o sea, tú solo y nadie más, y no tienes que echarte más. O sea, puedes aligerar las de otros, ¿sí? En el sentido espiritual, o sea, ayudarlos, levantarlos, restaurarlos, como dice Pablo, pero tú no vas a cargar su culpa. Eso lo hizo Jesús, ¿sí? A eso venía. Y les digo, entre más se acercaba a su muerte, ese peso se empezó a hacer más intenso, ¿sí? Y lo empezó a quebrantar, lo empezó a doblar, como decimos, y se le notaba, ¿sí? Pesaban sobre él, dice aquí, los pecados del mundo. Y podemos echar cuentas de nuestros pecados, ¿verdad? Yo creo que no lo lograríamos, ¿no? Decir, ah, a lo mejor te acuerdas de los de hoy, de los de ayer, de antier, pero te imaginas de toda tu vida la culpa, y no nada más la tuya, la mía, la del vecino, la del fulanito, sutanito, ¿sí? De todos y de toda la historia, dice aquí. Sufría en lugar del hombre, como transgresor de la ley de su padre. Ahí se produjo, dice, la escena de la tentación, porque él estuvo eh, tentado a renunciar, ¿sí? La divina luz, dice, de Dios desapareció de su vista. En ese momento se sintió abandonado. Dice, y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. Pero a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y por eso nos sentimos lejos de quién, de Dios. Pero esa es tu carga, ¿sí? Imagínate lo que sintió Jesús.
Porque a lo mejor tú puedes decir, oh, yo he sentido algo así alguna vez, ¿no? Bueno, Jesús sintió eso que tú sentiste y sintió lo que yo he sentido y sintió lo que siente el otro y el otro y el otro y el otro y así. En su angustia mental se cayó postrado sobre las frías piedras, o sea, se desplomó, se desmayó, ¿sí? Y finalmente, cuando estaba en la cruz, nos dice lo siguiente aquí, dice, el pecado tan terrible a su vista se acumuló sobre él, ¿sí? Todo ese equipaje que tú llevas y que yo llevo y que todos llevamos, él lo cargó. Dice, hasta el punto que, dice, gritó, gimió, dice aquí, bajo su peso. ¿Se acuerdan lo que dijo? Le gritó a Dios y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y los ángeles, dice, fueron testigos asombrados, dice, de la desesperada agonía del Hijo de Dios, mucho mayor que su dolor físico, dice, que casi no sentía. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa de la muerte de Jesús no fueron los clavos ni los azotes, que estuvieron que gruesos, como decía, ¿no? O sea, fue pesado eso, pero una persona que moría en la cruz generalmente duraba días ahí, agonizando. Y Jesús en un par de horas eh, terminó. ¿Sí? Y por eso, como decimos, se sacaron de onda. Los romanos dijeron como que ya está muerto. Lo vieron ya ahí estaba inmóvil, ya no abría sus ojos, parecía que no respiraba y decidieron asegurarse, ¿se acuerdan? Y lo atravesaron con una lanza. Este, porque dijeron, esto no es normal, ¿no? No aguantó nada, dijeron, ¿sí? Pero nadie sabía lo que estaba sufriendo él, de tal manera que dice aquí que el dolor físico prácticamente no lo sentía. Lo que acabó con su vida fue el peso de nuestro equipaje. Dice, y las huestes celestiales se cubrieron el rostro para no ver algo tan terrible. Eh, entonces, bueno, como decíamos ahorita, hay cargas que nosotros podemos llevar, ¿sí? Y que aún así Dios nos ayuda con esa carga, ¿sí o no? Jesús nos ayuda. Jesús te ayuda con la carga de tus hijos, de tu familia, tus problemas personales, que es cierto, o sea, son tuyos, ¿sí? Pero Jesús prometió que ir a nuestro lado, ayudarnos a cargarlos, ¿sí? Y nos aconsejó por ahí en los Salmos a echar toda nuestra carga sobre sus hombros, ¿se acuerdan? Dijo, échenme toda, ¿sí? Toda su carga, porque yo tengo cuidado de ustedes, dijo. Y en otra ocasión Jesús dijo, vengan a mí todos los que están aquí, ¿se acuerdan? Trabajados y cargados, dice, y yo les voy a dar descanso. Entonces, son cosas que no tenemos que cargar. O sea, sí es nuestra carga personal, pero dice Jesús, de todos modos, yo te voy a alivianar esa carga. Te voy a dar descanso. Y en cuanto a la carga espiritual que todos traemos, ¿sí? Por el pecado, ¿qué creen? Tampoco tenemos que cargarla. Por eso dijo Jesús, dijo, es más, mejor lleven mi yugo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque pues suena como contradictorio, ¿no? Porque si me quito una carga y me echo otra, ¿no? Dice Jesús, mi yugo es que fácil y mi carga es ligera. Es decir, que si nosotros estamos llevando mucho peso, quiere decir que no le estamos dando chance a quién, a Dios, de hacer su trabajo y cumplir sus promesas. Porque miren, nos ayuda con nuestras cargas personales,
y con esa gran carga espiritual del pecado, ¿sí? Con esa deuda que tenemos, Jesús dice, esa, échamela a mí. Es más, yo ya la cargué, ya la pagué en la cruz. Así que, podemos vivir una vida o podemos viajar por la vida con un equipaje ligero, como dijo Jesús, una carga muy ligera, porque esa idea del yugo, ¿sí? Nos dice que estamos unidos a quién, a Él, ¿sí? Y si nosotros investigamos un poquito más, nos daremos cuenta que cuando se pone un yugo a los animales, siempre hay uno que lleva más carga que otro, ¿sí? Siempre se pone un animal experimentado con un inexperto, ¿sí? Y en este caso, ¿quién simboliza al experimentado? A Jesús, ¿sí? Y yo soy ahí nomás de que casi nomás voy que acompañándolo. Él lleva que la carga y me enseña y me guía. Y ojalá que aprendamos a hacer esto, ¿sí? Quiere Dios que aligeremos las cargas de otros, sí, pero Dios quiere que no te las eches tú. Quiere que así como amas a tu prójimo, también te ames a ti mismo. Y que entendamos que Él ya llevó más bien nuestra carga. Y si hay otros detalles en nuestra vida, también dice yo, échamelos, dice, yo te voy a ayudar. Entonces, si se fijan, la vida de un cristiano puede ser una vida feliz, una vida buena, ¿sí? No tenemos que estar ni vivir que enfermos, angustiados. O sea, problemas va a haber, eso es cierto, pero Jesús promete estar ahí con nosotros. Y terminamos con este texto de Isaías que leímos al principio, que dice, vamos a leer desde el versículo 5, Isaías 53, 5 y 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, él pagó por lo que yo hice. Molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, dice, fuimos curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que nosotros no tenemos que cargarlo. Ojalá que aprendamos, ¿no? A vivir de esta forma y también que podamos sí ayudar, como vimos ahorita, pero de la manera que Dios espera, ¿sí? Porque a veces podemos malentender esto, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga.